por ejemplo, las famosas Ligas Rojas de la dinastía Meléndez Quiñones, que eran sindicatos de obreros y artesanos que eran manipulados por la dinastía Meléndez Quiñones. En el contexto que la Revolución Rusa estaba ya, su onda expansiva venía cayendo acá en Centroamérica, por lo cual no solo los Meléndez Quiñones crearon esa organización, también la American Federation of Labor de allá de Washington, encargada de Samuel Gompers, esa también vino a Centroamérica a tratar de organizar oportunistamente lo que ya estaba bastante avanzado, y estimularon en la creación de una famosa COCA, Confederación Obrera Centroamericana, del año 21. Esa confederación canalizaba los intereses de la doctrina Monroe de los Estados Unidos. Entonces, simultáneamente, esos movimientos opositores y los sindicatos que se estaban ya también asumiendo la experiencia rusa, otros estaban asumiendo la experiencia mexicana, la Revolución Mexicana, otra gente venían de Argentina, de las federaciones obreras regionales de Argentina, que influenciaron en las organizaciones centroamericanas también. También había contactos con la anarquista AIT y también la sindical de Ámsterdam, la sindical amarilla. Todos esos sindicatos estaban acá viendo cómo influenciaban sobre un movimiento fuerte que se dio en Centroamérica. El Salvador siempre resolvió combativo con varias organizaciones. Se fundaron las universidades populares, que eran una participación de estudiantes y obreros sindicalizados, y que el gran problema es de que, si bien se organizaron fuertemente en la ciudad, bueno, de hecho, aquí en 1924 se creó una Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños, y que para 1929 llegó a contar con 80,000 afiliados. El problema fue de que en todo ese camino el Estado opresor, el Estado represor, en colaboración con la embajada, porque la embajada ya tenían información, reprimieron, descabezaron dirigencias, aplastaron movimientos y también corrompieron varios movimientos. Y en buena medida los sindicatos de la ciudad también tuvieron mucho problema, mucha dificultad para poder organizar la verdadera fuerza de esos tiempos, que era el campesinado de Centroamérica. Entonces todo eso se dejó de lado. Digamos que hubieron ciertos trabajos no desarrollados, por lo cual a la altura del 32, cuando se vino la insurrección, ahí ni siquiera el Partido Comunista tuvo la capacidad de coordinar, bueno, tal vez de coordinar en alguna medida, pero no de dirigir. Entonces se vino el gran desastre del 32, y con eso el ascenso del dictador Martínez, quien inmediatamente prohibió los sindicatos, incluso la misma palabra sindicato era prohibida, y una persecución policial de cualquier reivindicación obrera, artesana, inclusive en el campo, y partidos políticos ni menos todavía. Asimismo también los sindicatos de esa época asumieron muy mecánicamente las experiencias externas, por ejemplo la Revolución Rusa, de la cual recibieron lineamientos generales, y ellos, aquí incluso gente llegó a Rusia en uno de los congresos, y se asumieron ciertas líneas un poco negativas para poder mantener la unidad popular. Sí, entonces esos son fenómenos bien que tienen su desarrollo histórico. Para hacerlo un poco breve, durante Martínez fue ilegalizado todas estas manifestaciones, hasta que los movimientos que le han obligado a apartarse del poder a Martínez resurgieron y desarrollaron todo un sindicalismo fuerte. En esos años Cayetano Carpio organizó el CROSS, Comité de Reorganización Obrera Sindical, y todos estos movimientos, tanto clandestinos como legales, fueron presionando para la legalización del año 50. El problema es de que el Estado siempre mantuvo una represión permanente de las dirigencias y de un aplastamiento del movimiento. Y entonces, en ese sentido, el Ministerio de Trabajo en los años 50 empezó a ganarle la iniciativa a los sindicatos en cuanto a formación política. Esta formación política empezó a ser financiada por las agencias norteamericanas, entre ellas la ORIT,
la AFL-CIO, más adelante en los 60 el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, financiado en el contexto de la Alianza para el Progreso, en el contexto de Kennedy, todos estos movimientos en contra de las revoluciones de Latinoamérica que estaban latentes ya con la Revolución Cubana, y así con inversiones millonarias que son millones sacados de la misma fuerza de los trabajadores, ¿verdad?, del mundo. Con esas inversiones millonarias han venido ganando la iniciativa de la formación política de los trabajadores en el país, a tal grado de que ya en los años 80, en la guerra, buena parte o más de la mitad o la mitad de los sindicatos se declaraban neutrales ante el proceso que se estaba dando. Eso era resultado del trabajo que hicieron estas instituciones internacionales para dividir al movimiento. Entonces, en medio de la guerra se dieron incluso varios ataques. Por ejemplo, véase lo que se le dio a FENASTA en el 89. Pero el punto es de que cuando ya se acuerdan supuestos acuerdos de paz, el movimiento bien debilitado sigue siendo atacado, debilitado, corrompido hasta hoy en día. Entonces, hoy en día vemos como resultado los sindicatos manipulados por estas fuerzas políticas de la burguesía y básicamente movidos de una u otra forma hacia sus intereses. Entonces, aquí siempre llegamos a esa conclusión: hay que organizar movimientos populares y poder aprender de esas experiencias pasadas y presentes, y eso es lo que en la medida de las posibilidades se está haciendo. Bueno, y eso es lo que su radio global siglo XXI, amigos y amigas, está haciendo en estos momentos, porque ya ve usted la gran confusión en la que están metiendo al pueblo salvadoreño, en donde probablemente se les estén dando imágenes, ilusiones, sueños, fantasías de lo que pudiera ser un movimiento de trabajadores unido, organizado, solidario. Aquí nos acaba de mandar un Twitter y dice: estas marchas son de arena. Fíjese bien. ¿Por qué? Dice, y pone entre comillas, ¿por qué estos sindicalistas no piden que se destruya el neoliberalismo? ¿Por qué estos sindicalistas no denuncian el saqueo de más de 40,000 millones de dólares que los areneros han hecho en los últimos, dice aquí, 40 años? No sé ese número, pero miren lo que dice acá. ¿Por qué, dice, los sindicalistas no están denunciando la evasión fiscal de más de 2,000 millones de dólares anuales que estos mismos areneros están cometiendo todos los años? Y cierra, aquí no lo entiendo muy bien, pero creo que lo que quiere decir es que por qué estas marchas tampoco hablan de abolir la dolarización y de acusar la invasión del Fondo Monetario Internacional. Dice, pónganle atención, dice, que lo que están exigiendo va con lo que Arena está exigiendo. Bueno, amigos, analistas, a ver, díganos algo. Tiene toda la razón. Por eso decía yo que estos movimientos, el poco o grande, no sé, pero el sindicalismo independiente que tenemos aún en El Salvador, tiene que aprovechar estos movimientos, vengan de donde vengan, para volantear. Por eso decía con anterioridad, ¿verdad? Ilustrar a la gente de las cosas que nos sugiere ese señor, o ese muchacho, muchacha, no sé.
pero es de aprovechar. Lo que sí debemos de entender es que todo movimiento que se dé es educativo, venga de la derecha o venga a la izquierda. El problema es que de ahí surjan los movimientos que aprovechen esas multitudes para darle la verdad, llenarlas de la verdad, con la palabra y con documentos. Pero si no hacemos eso, sí, realmente estamos perdidos. Ahora, yo no sé, en esta marcha no sé si ha habido ilustración a través de volantes, qué es lo que se debe de aprovechar, qué es lo que se hacían antes, ¿verdad? Volantear. Pero como los tiempos cambian, y ahora lo que vemos nosotros, por ejemplo, y por eso dije al principio, los grandes empresas aquí, de las grandes instituciones, que la lucha de ellos es por el bono nada más. Y decía que esas, no sé si habían aparecido o habían mandado gente o habían cerrado la corte, por ejemplo, ¿verdad? Suprema de Justicia para participar. Eso es bien difícil, pero se aprovechan estos movimientos para hacerles esas críticas, que la gente entienda qué clase de sindicatos son esos. La verdad es que si nosotros definimos el quehacer sindical, esos no son sindicatos, como el que hay en Estados Unidos. Ese no es sindicalismo, nunca lo ha sido. Si el que fundó los sindicatos, eso fue para dividir a los trabajadores, huyéndole a la palabra socialismo. Entonces es cuestión de entender los movimientos y de saber aprovechar los movimientos. Aquí se han hecho huelgas grandísimas, sin siquiera haber informado a la gente. Pero cuando la gente confía en su liderazgo, de inmediato entienden que ha habido un acuerdo de huelga a nivel de junta directiva y van parando las empresas. En este caso dirían burbuces. Todo eso se puede hacer, pero la gente tiene que tener confianza en alguien. Aquí no vamos a confiar nosotros en las directivas, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, la directiva de Andes, el secretario general en especial, que es un hombre de derecha, pues. Ahora, que la derecha hizo esto, bueno, eso está por verse, y es posible, ¿verdad? Pero que dejamos de aprovechar esa multitud, esa es otra cosa. Bueno. Entonces, aquí siguen. Ya mencionaba, oyeron ustedes, y ustedes nos dicen que por qué son importantes, especialmente estos puntos, porque viene más. De acuerdo a los reportes, aquí vienen más movilizaciones para precisamente enviar un mensaje equivocado a la población salvadoreña, a los trabajadores salvadoreños. Y nos hablaban de los eslogans. Pues fíjese que aquí la lista que nos han mandado es exigir bonos, exigir pagos retrasados de los veteranos, exigir el escalafón, meter todos esos gastos ya en el presupuesto para que quede institucionalizado el pago a estos sectores. Esos son los eslogans. Entonces, no sé, nuestros analistas qué lectura le dan a ese tipo de mensajes que está mandando, entre comillas, la clase trabajadora. Y sería importante escucharlos a ustedes porque, de acuerdo a los reportes que hay acá, esta movilización no va a parar ya. Va a seguir. Dicen que el objetivo ahorita de Arena es seguir y seguir con esta campaña hasta el 2018. Adelante, El Salvador. Podría ser eso, pero la otra podría ser también que sea un plan de la misma embajada de haber ordenado esta movilización para una mayor desestabilización y que sacar a este gobierno de ahí y no esperar las elecciones. Yo dije eso al principio, puede ser. Pero lo que sí nosotros dejamos de aprovechar es ilustrar más a la gente. Hay que perifonearla, hay que tirar volantes.
porque la lucha en estos momentos de los trabajadores es contra los dos partidos políticos,